En esta noche vamos a estar conversando sobre una de las megatendencias que hay a nivel mundial. Sabemos que existen varias, pero en esta noche vamos a conversar de una en especial. Pero antes de entrar a ese tema principal, vamos a definir qué es megatendencia. Se dice que las megatendencias son un fenómeno a largo plazo que genera un cambio en la sociedad, en el lugar donde nosotros nos encontremos, a nivel cultural, de la economía. Esa megatendencia va a generar un cambio. ¿Cómo así que va a generar un cambio? Nosotros podemos ver que hay ciertas modas que salen, pero son pasajeras. Demoran un plazo muy corto, desaparecen. Pero las megatendencias son duraderas a nivel global. Ellas no desaparecen con el tiempo. Antes, ellas se visionan a futuro para seguir generando esos cambios a la sociedad. Pero hoy vamos a entrar en una en especial y es la diversidad cultural y la globalización. Empecemos por ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es globalización? ¿Qué es diversidad cultural? Compañera, para mí la globalización es el conjunto de sociedad que se hace a nivel internacional con las nuevas tecnologías, que es más fácil. Lo hemos hecho desde tiempos de los inicios mediante el comercio entre diferentes países, y eso es una globalización tanto social como cultural. Comenzamos a integrarnos, tanto los conocimientos y los saberes de las otras culturas los hemos integrado poco a poco. Claro está que eso tiene ciertas ventajas y desventajas, tanto para nuestra propia cultura como para la de los otros, pero a la vez genera una integración y una adaptabilidad de nosotros mismos y adaptándonos a estas nuevas tendencias, que es la globalización cultural, que podemos decir la globalización cultural es el conjunto de tradiciones arraigadas de ciertas culturas que se van integrando con una tendencia. Esto, digamos así, lo aprovechan las empresas. Las empresas crean un marketing digital para poder llegar a cualquier lado del mundo a donde estés. La idea es que tú entres en conocimiento de esa cultura o esa tendencia que hay. Ahí es donde podemos llamar la diversidad cultural, donde vemos la unión de ideas que llevan a las empresas a tener esas diferentes ideas de cultura, regiones, de diferentes enseñanzas en los diferentes espacios que se dan en las comunidades. Eso se lleva a las empresas y se da la diversidad cultural, cuando podemos llamar a esas ideas o a esas uniones un aporte más para dar ese conocimiento a esas diferentes diversidades. También podemos decir que puede ser una desventaja en el sentido para las mismas culturas que son pequeñas, que podemos decir cualquier cultura. Podemos colocar un ejemplo: la cultura zenú se puede ver afectada por la nueva globalización que hay, lo que hace perder a sus nuevos integrantes. No se van a estar arraigados a la cultura, sino que van a ir despojándose de ella. Compañera, como tú dices, la diversidad cultural, a mí me parece un punto muy bueno, pero a la vez muy malo, que se pierde esa diversidad integrándose a otras, a donde se pierde la misma esencia de la cultura. Yo opino que se llevan las diferentes costumbres y las diferentes sociedades y se hace un aporte positivo a las empresas. Y hablabas de un marketing que se lleva en las empresas y eso da para vender en las empresas. Si buscamos diferentes puntos de vista y hay diferentes razas, diferentes regiones, diferentes culturas, entonces tenemos diferentes aportes y eso aporta a que la empresa crezca y se dé un manejo de personal de una manera productiva. Y es cierto, esto va a llevar a las empresas a un alcance mucho más amplio, pero también es un reto, con lo que decía el compañero, porque la cultura más pequeña se va a ver un poquito afectada. Y es un reto para las empresas que ellas tienen que saber sobrellevar. ¿Por qué? Porque tanta cultura puede llegar a perderse la original o a extinguirse. Si no se tiene pues un manejo adecuado o unas prácticas adecuadas que ayuden a manejar toda la diversidad de culturas que hay.
Y esto es bonito porque nos lleva a un mercado mucho más amplio. La empresa tiene una visión internacional, puede llegar mucho más allá. Y eso se va, o sea, un aporte súper importante que ustedes han dicho y nos lleva a la tecnología. O sea, la tecnología nos ha ayudado muchísimo a que esta diversidad cultural llegue, se expanda a nivel mundial. ¿Por qué? Porque van a tener más acceso, van a tener más ideas de toda la diversidad de culturas y el mercado va a ir a nivel mundial. Pero sí es un reto de cuidar la cultura, también digamos, endémica. concuerdo contigo, también podríamos decir que la globalización puede y la digitalización de estas culturas puede que nos olviden. Es un beneficio, un pro beneficio, pero a veces un pro negativismo, porque podemos decir que no se arraigan en esa cultura y se van despojando de sus prendas tradicionales, que es algo que va a afectar en sí el empobrecimiento de la cultura. Ya no va a tener las mismas tradiciones, los mismos conceptos y sus mismos contextos que se viven. Porque una cultura es un contexto que se vive entre ellos, es la tradición máxima del ser de ellos. Porque uno queda pensando, ¿cómo se originó esto? Dentro de las ¿Cómo megatendencias. sucede? Exacto. Y es una megatendencia. Como dice mi compañera, las megatendencias es algo que no se va a desaparecer, se va a integrar culturalmente con nosotros. Claro está que siempre necesitamos la historia como inicio. ¿Qué fue? ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué movimientos hubo? ¿Qué lo inculcó a salir? Exactamente. El proceso histórico de la interconexión mundial que, impulsado por la tecnología mediante las naciones y el capitalismo del siglo XIX, mediante el tiempo fue formando diferentes razas en diferentes continentes y ha generado una gran diversidad cultural. La diversidad cultural, tanto como la globalización, van unidas en sí, lo que genera un impacto en la misma sociedad. En pocas palabras, esto va a generar un enfoque de la cultura distinto y un pensamiento distinto en la misma sociedad que se va a ir interpretando como una nueva integración a la misma sociedad, a la misma cultura, que va a ir poco a poco. Aquí las empresas juegan un rol muy importante que hoy se ve hoy en día. Podemos decir que las empresas tratan de hacer eso en el mercado para atraer nuevos consumidores. ¿Cómo llevan la diversidad cultural a las empresas y que se unan con la misma cultura? La globalización y la diversidad cultural, ¿cómo entran las empresas? Hoy en día podemos ver muchos ejemplos de cómo la globalización ha hecho que muchas personas de diferentes partes del mundo trabajen en empresas y en un mismo proyecto. Esto debido gracias a la tecnología, internet, podemos ver eso. Y hoy en día empresas con equipos internacionales como lo son Microsoft, Google o Amazon, que tienen sedes, oficinas y trabajadores en muchas partes del mundo repartidos, que hablan diferentes idiomas, español, inglés, portugués. Por ejemplo, Amazon tiene sedes en México y en Estados Unidos, pero para tener sedes en México tienen que adaptarse al idioma y a las culturas de este país y atender a sus clientes. Y para esto también debe haber comunicación. Para trabajar así de manera remota, las empresas deben permitir que sus trabajadores puedan trabajar desde su casa, sin la necesidad de tener que ir presencialmente a la empresa, y puedan trabajar de manera remota y presencial y variar así. Y esta es una tendencia, las tendencias de trabajo que del futuro, ya que permite un trabajo más flexible para los trabajadores. Pero yo pienso que no solamente se ven en las empresas con tecnología, sino también en de alimentos. Por ejemplo, McDonald's tiene tiene oficinas y lugares físicos en muchos países, además de Estados Unidos, y tienen menús diferentes de acuerdo a la gastronomía y de cada país para respetar su cultura y su diversidad de alimentos, para así tener a las personas satisfechas con los alimentos que se brindan y no vender siempre lo mismo, y para que haya variedad de productos. Ok, eso es súper importante además porque, o sea, para ella es muy ventajoso, o sea, va a tener un público, o digamos que sus consumidores van a ser en una gama muy amplia.
¿Por qué? Porque apunta a la diversidad de su gastronomía en cada En un cultura. caso sí se da la oportunidad de inclusión en las diferentes regiones, culturas, razas y algo muy importante que él decía sobre las plataformas, sobre el uso de la administración en las empresas que unen y eso nos da una ventaja bastante importante en los diferentes mercados. Y el compañero hablaba sobre el marketing, que también es algo importante. Pienso que esa globalización y esa diversidad cultural aporta algo bastante importante. Miramos ahí que podemos visualizarnos en la historia. Es que esto es un acercamiento de cultura, digamos. Esta cultura de acá nos acerca a culturas que quizás no conocíamos por medio de la tecnología. También podemos colocar ejemplos, digamos, nosotros mismos los colombianos. Nosotros desde la época de la conquista hemos experimentado diferentes culturas que propiamente nos hemos apropiado poco a poco de ellas, que hoy lo que nos hace colombianos. Somos una multicultura de diferentes razas, de diferentes partes del mundo, que fueron migraciones, tanto de conquista, de los españoles como de los negros. Después se comenzó a generar una globalización, una mejor integración de las tecnologías y vinieron emigrando nuevas personas, nuevas culturas. Podemos colocar en nuestro caso la Costa Caribe. La Costa Caribe ha sido una influencia muy grande de las etnias árabes, que nos han dejado, hoy en día en nuestra cultura tenemos aspectos árabes, que es como la moda de vestir, nuestros trajes, nuestros usos, nuestros conocimientos de las telas, es gracias a su conocimiento que tienen ellos en las telas. Y también podemos hablar de la cultura gastronómica. O sea, nuestro país es un entorno multicultural, facético, impresionante. Somos, literal, un de todito. Entonces somos un de todito colombiano. Para cerrar este tema, yo quiero que ustedes en una palabra o en una frase breve, corta, definamos qué es globalización y diversidad cultural. Compañero. Para mí las palabras que definirían el tema sería innovación y ser consciente. Muy bien. Pues, para mí sería más que todo conexión. Para mí, interconexión cultural. Para mí serían las ideas. Idea. Muy bien. Entonces, para mí, para cerrar, sería gestión de cambio. Y así damos por terminar. Para concluir, la historia de la globalización ejerce un impacto sobre la diversidad cultural. Por otro lado, facilita el intercambio entre las poblaciones y promueve la hibridación de expresiones culturales, enriqueciendo a las sociedades al permitir el acceso a nuevas tradiciones.